Vamos a hablar hoy de nuevo, vamos a hablar un poco de este aparato. Vamos a hablar del arco bumper de desarrollo, del esbilupo, de un arco separado de las arcadas dentales que incidirá o peleará un poco con la musculatura perioral que se encuentra en esta posición. Vamos a hablar entonces de este arco bumper de desarrollo, también llamado el esbilupo. A quien le interese saber un poco más de él, a quien le interese saber un poco más de este arco, podría revisar en mis álbumes uno llamado el esbilupo, el arco bumper de desarrollo ABD. Podría mirar este arco, podría revisar este álbum que tiene muchas fotografías y que podría ayudarle a entender lo que vamos a conversar hoy acerca de este arco bumper que ya en otras ocasiones he hablado. Es un arco separado, decíamos que va a pelear con un orbicular de los labios que se posará de esta manera y que se moverá durante la fonación y la función, la miofunción de este paciente. Terminará moviéndose sobre este arco y esto seguramente producirá una mayor irrigación sanguínea y seguramente a eso seguirá la liberación de la hipertonicidad, una liberación del tono muscular. Esto que puede tener sus orígenes en la bumpereta. Ahora, bumpereta es bumper es tope, topar, bumper es atajar. De hecho, el bumper de los carros, su misión es atajar los golpes que puedan tener los carros contra otros o contra unas paredes. Esto es una bumpereta, puede tener el origen en la bumpereta, pero contrario a la bumpereta, masajea el orbicular de los labios, masajea la mucosa del orbicular de los labios. Y contrario al aparato de Frankel, de Rolf Frankel, hace unos estímulos al orbicular de los labios. Este arco puede usarse en el arco superior o en el arco inferior. En este momento lo vamos a mostrar en un aparato del que hablaremos a continuación. Este arco tiene dos asas. Esta asa, si se abre, que se debe abrir cada mes, es importante aclararlo. Estas asas fueron concebidas para abrirse o para cerrarse, es decir, cada que se ve el paciente, se abren las asas y se sube un poquito hacia el vestíbulo, no hacia el fondo, no a estimular las fibras periósticas del fondo de surco, como sí lo hace el aparato de Frankel. No, este aparato no hay que elevarlo hasta el fondo de surco, pero si abrimos estas asas simultáneamente, pues tendremos seguramente esto un poco más arriba y podemos al mes siguiente bajarlo y ponerlo abajo, cerrando las asas, y después al mes siguiente ponerlo en el medio. Es decir, estas asas son asas de nivelación vertical para no lastimar el labio, porque el labio en esa función que hará sobre él terminará quedando marcado en la mucosa del labio. Entonces es bueno estarlo subiendo o bajando mensualmente cada que se ve el paciente. Esta asa central, este muelle central, es un muelle de expansión que cuando lo activamos seguramente podemos alejarlo. O sea que este muelle central, muelle frontal, este muelle es un muelle creado básicamente para abrir esta asa central y compensar con estas dos asas laterales. Al hacer esto, el arco vestibular se alejará de acá. Y eso se hará en la medida en que haya respuestas alveolares, porque en la medida en que quitemos esta musculatura de acá, que soltemos este hipertono, que el paciente realice su función masticatoria ya con un nuevo tono muscular, seguramente este hueso alveolar crecerá hacia adelante y algún día se arrimará a esta estructura, a este arco bumper, a este esbilupo, a este arco bumper de desarrollo, y al arrimarse seguramente tendremos que alejarlo y para alejarlo habrá que abrir estas asas. Entonces resumamos, esto es un asa de expansión para alejarlo de la musculatura, para alejarlo más de lo que lo tenemos ahora. Este aparato está nuevo, no se ha puesto en nadie, en ningún paciente. Entonces este arco está hecho para estar alejado y atajar la musculatura y reeducarla, y tiene un asa para poderlo alejar, pero tiene dos asas de nivelación que deberá manejar el clínico cada mes que vea al paciente o cada 20 días. Deberá abrir las asas para subirlo
o cerrar las asas para bajarlo y lo mantendrá o abajo o en el medio o arriba, según sus necesidades. La idea es que el arco no termine enterrándose en la musculatura, porque finalmente enfrentamos hoy muchos pacientes que cuando los ponemos a contar hasta 10 o mejor de 10 a 20, notamos que para hacerlo no mueven los labios siquiera. Son pacientes que seguramente van a tener problemas de desarrollo porque no hay alguien encima de la fonación exigiendo una mejor fonación y exigiendo una mejor masticación de los alimentos y un mejor selle labial. Ocurre todos los días, entonces en esa medida vamos a encontrarnos mucho ese paciente que tiene el orbicular de los labios puesto encima y que no lo mueve y que seguramente terminará haciéndole unas zanjas parecidas a estas huellas que tengo yo aquí de las falanges distales con la falange media. Entonces, es eso. Este arco vestibular se llama arco bumper de desarrollo. Es un arco básicamente promovido para alejar la musculatura, que contraría mucho un arco vestibular que todavía usamos por absoluto desconocimiento de la biofísica aplicada que ostenta los métodos terapéuticos, los aparatos. Entonces, hoy usamos en lugar de esto un arco vestibular de Holley, que en la medida en que el tornillo se expansiona, hace una remodelación elíptica y hace un estímulo hacia el lingual y termina lingualizando dientes anteriores, pero nuestro desconocimiento de biofísica nos lleva de pronto a no interpretar eso. Yo creo que ya es hora que una muestra de que estamos creciendo en biofísica aplicada a la ortopedia maxilar sería que el arco vestibular por fin desapareciera, el arco vestibular de Holley en las placas con tornillo transversal. Pero no, yo pienso que todas las placas con tornillo transversal en lugar de ese arco deberían ostentar un arco como este. Yo voy a quitar este aparato de este modelo para mostrarles algo. Es posible que este modelo haya sido mal recortado, pero seguramente quien lo recortó simplemente no tenía una muy buena estructura, un hueso basal muy deprimido, y ese técnico seguramente cortó esto para poder trabajar. Los técnicos tienen que recortar los modelos. A mí me sorprende todavía hoy que vemos los técnicos construyendo aparatos sin recortar los modelos. Me sorprende ver cómo podrá interpretar ese técnico la estructura esquelética sobre la cual está trabajando, porque cuando se hacen placas activas o aparatos de ortopedia se está trabajando sobre los huesos, y es muy importante que el técnico entendiera eso y entendiera que este plano oclusal, para efectos de trabajo, debe estar paralelo a este plano de soporte o de, ¿cómo se dirá?, de colocación, de soporte sobre la mesa del modelo. En fin, entonces yo quité este modelo porque quería mostrarles esto. Quería mostrarles este escalón, este gran escalón mesial, por ese lado, ese gran escalón mesial. Y quería mostrar la paridad que puede existir entre este punto A, este punto B y este punto A. Asumamos que esto está así, no nos desgastemos pensando que no está así. Asumamos que este es el hueso basal, asumamos para hacer una buena discusión. Entonces que este punto A seguramente está por detrás de este punto B y que como tal, a juzgar por esta mordida incisal casi que hay acá, lástima que se fracturaron los dientes, aquí hay una mandíbula con tendencia prógnata. Aquí hay un muy buen desarrollo, hay una cuadratura, una excelente cuadratura que es muy fisiológica, atentos con esto que lo he dicho muchas veces, hay una excelente cuadratura en el desarrollo transversal de esta mandíbula, una excelente cuadratura que denota que esta mandíbula va muy bien en su desarrollo. No hay un volcamiento de los dientes hacia vestibular, por el contrario, podría sospecharse con respecto a este referencial llamado plano oclusal, podría sospecharse una linguoversión de estos dientes. Lo que nos llevaría a un caso más dramático donde tenemos que empezar a suponer que aquí hay una hipoplasia maxilar y que esa especulación podría ser cierta y que como tal esta maxila hay que echarla a andar hacia adelante, hay que darle tamaño. Y qué mejor para ello que un aparato como este. Observen este gancho de Adams, vamos a entrarlo y vamos a observarlo. Observen este gancho de Adams, observen este otro. Observen, estos ya se entraron pues. Observen estos ganchos de Adams, observen esto. Entonces,
Esta placa, bien anclada, bien amarrada, esto llaman ganchos de amarre, no de anclaje. Los de anclaje son los circunferenciales, que son de anclaje horizontal, para conseguir desarrollo anteroposterior o cualquier otra situación. Estos son ganchos para amarrar esta placa. Esto se llama una placa horizontal de 360 grados, que tiene un arco bumper de desarrollo porque seguramente se sospecha, mediante muchas ayudas diagnósticas que ha hecho este clínico, manejador de este caso clínico, se sospecha una hipoplasia maxilar. Entonces este doctor mandó a hacer una placa con 3 tornillos, la placa horizontal y con un arco bumper, porque consciente de su acertado diagnóstico, de 1000 ayudas diagnósticas y el análisis funcional, detecta que esta premaxila está deprimida y que hay una hipertonicidad en el labio superior, y seguramente por eso pone este arco bumper de desarrollo, pone un tornillo transversal que se va a encargar de lo transverso, de la anchura de las arcadas, y pone un par de tornillos que podrían ser distalizadores si los activase para distalizar, pero que también podrían ser adelantadores de premaxila si los activase al tiempo. Pero este clínico particularmente hace una activación de los 3 tornillos al tiempo cada 20 días. Es decir, este paciente pelea con esta estructura esquelética en este proceso de crecimiento y desarrollo, donde si juzgamos la presencia de estos 2 laterales inferiores permanentes, donde si juzgamos esto, es posible que este paciente tenga 8 años de vida, ¿cierto? Y que a esa edad seguramente él quiere desarrollar esta maxila, una maxila que está deprimida en sentido transversal y anteroposterior, y además de eso quiere hacer una reeducación muscular del orbicular de los labios causante de esta depresión. Este aparato se llama un expansor horizontal de 360 grados, decía, que en este caso va a ser activado los 3 tornillos al tiempo y pretenden traer hacia adelante esta premaxila y expansionarla transversalmente. Este tornillo puesto en el sector anterior, en un sector muy anterior, también hace un gran aporte, a pesar de estar puesto en una disposición transversa, atravesada. A pesar de estar puesto en esta disposición transversa, este tornillo hará un desarrollo hacia adelante, aunado obviamente a esta activación simultánea de estos dientes, de estos tornillos, que llevarán este maxilar hacia adelante. Esto es un aparato básicamente ideado para conseguir tamaño horizontal hacia adelante de las arcadas dentales. Permítanme un segundo. En esa medida, estamos frente a una placa que es capaz de conseguir desarrollo hacia adelante, que es lo que están necesitando nuestras culturas actuales, aunque todavía creemos que el proceso alveolar no desarrolla, ¿cierto? Todavía tenemos unos axiomas, unos dogmas que nos han vendido y que pertenecen a mediados del siglo pasado, pero que los seguimos tratando, que los seguimos asimilando como actuales. Y hoy seguimos creyendo que las guías de erupción y que la extracción seriada es una excelente terapéutica. Yo camino por Latinoamérica ocasionalmente conversando de este tema que es mi gran pasión, y veo dramáticamente que las guías de erupción desarrolladas en los años 50 del siglo pasado por el doctor Foss en Estados Unidos siguen apareciendo como la panacea. Ahora, yo escribo cosas, y esta mañana escribí algo y me entristecía un poco ver cómo no es fácil suponer que el estrujamiento entre las partes, en este momento, nosotros tenemos una definición muy clara de crecimiento y desarrollo, pero yo creo que la definición que yo voy a dar a continuación no es tan compleja para entender. Crecimiento y desarrollo es el estrujamiento entre las partes por instalarse, donde en ocasiones, para bien del desarrollo, algunas células se autoeliminan, dando paso a otras para que se posicionen en un normo desarrollo. Pero seguimos creyendo que meter una fresa entre estos dientes, entre todos estos dientes, aquí en mesial, en todos estos dientes, inclusive en los y hacer extracción seriada de los dientes de leche, es una buena terapéutica.
es liberar el desarrollo, es liberar el apretujamiento. La erupción de estos dos dientes, de los dos laterales, decía yo tal vez en estas últimas reuniones, la erupción de estos dos laterales tarda 1 año en su erupción activa y tiene la misión de aumentar la distancia intercanina de un canino que todavía está íntegro en la tabla alveolar, todavía tiene una integridad. Cuando este lateral empieza su erupción activa, 7 años o 7 años y medio de vida, cuando este lateral empieza su erupción activa, todavía la raíz del canino está íntegra. La misión de este lateral es aumentar la distancia intercanina, según Murris en 1959, aumentar la distancia intercanina, pero no, resulta que nosotros no lo entendemos y simplemente venimos y nos comemos la mitad de este diente y de este diente y alojamos los 4 dientes y los dientes ponen derechitos hermosos, o incluso hay extracción seriada, hay escuelas que los sugieren sacar, incluso sacar estos otros, y los dientes se alinean a expensas ¿de qué? De conseguir desarrollo óseo. No hay desarrollo óseo. Decía yo esta mañana, es mejor tener dientes apiñados estrujándose entre sí y consiguiendo bases óseas que tener dientes holgados alineándose sin conformar bases óseas, haciendo espacios prestados por otros dientes que no van a poder pagar, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos que hay que pensar en el desarrollo hacia adelante. Ahora, la gran epidemia que se avecina es la apnea obstructiva del sueño. Atentos con esto. La apnea obstructiva del sueño cada día se expresa más. De pronto, si miráramos una nueva disciplina, una nueva ciencia que es la epigenética, de pronto entenderíamos la posición actual del ser humano en la Tierra y las situaciones medioambientales que se presentan para el ser humano de hoy y cómo finalmente vamos a tener, atentos con esto que suena un poquito raro, como todas las cosas que se dicen en el momento en que no estamos, suena un poquito raro. Debemos de pensar ya en cómo desarrollar estos maxilares hacia adelante, pero no, todas las terapéuticas existentes, tanto la ortodoncia como la ortopedia, todas basan sus terapéuticas en colapsar, en llevar hacia atrás, en colapsar este arco, en extracciones, en guías de erupción, todas basan en eso. La ortopedia maxilar, que es tal vez la más benéfica, los aparatos bimaxilares para adelantar esta mandíbula que está en distorrelación, para hacerlo, tienen que anclarse, amarrarse en un arco vestibular que tiene el aparato arriba, que lo único que va a hacer es llevar la maxila hacia atrás. La ortopedia maxilar, escúcheme esto, la ortopedia maxilar tradicional, con los aparatos Frankel, Bionator, Clam, Bindler y todos los demás, son aparatos bimaxilares que para lograr avanzar la mandíbula hacia adelante tienen que anclarse en concomitancia vectorial. Tienen que tener un arco vestibular para poder mantener esta mandíbula adelante, lo que dramáticamente lleva esta maxila hacia atrás. Pero no, ahí estamos y seguimos creyendo que la clave definitiva es terapéuticas colapsadoras, terapéuticas que van a dejar una lengua encartada en esta maxila y encartada en esta mandíbula. Encartada es un término coloquial en mi país que es como comprometida, como comprometida básicamente. Aquí hay una lengua comprometida, aquí no hay desarrollo transversal, ¿cierto? Seguramente alguien optará por sacar estos dientes, por hacer extracción seria, después sacará estos, después pasará al proceso de recambio y terminará sacando los bicúspides y colapsando esta mandíbula y colapsando esta maxila que también tiene estrechez transversal y que se vislumbra como una arcada dental a colapsar porque hay que pensar en extracción seriada. De repente no es por ahí. De repente hoy hay que pensar en expansionar y llevar hacia adelante. Y para eso nació este aparato, la placa horizontal de 360 grados, que expansiona no solo hacia atrás, sino hacia adelante. Aunque aquí, en este caso, será de 180 grados hacia adelante. Expansionará y llevará la maxila hacia adelante, llevará la premaxila hacia adelante. Y peleará con la musculatura perioral,
porque la musculatura perioral seguramente es en parte responsable de todo esto. Unas vías aéreas definitivamente colapsadas, que no están prestando la función y que creemos que la solución es colapsar más aún. Es hora que revisemos la literatura clínica o que revisemos nuestra praxis clínica, porque creo que es el momento de pensar en expansionar no solo transversalmente, sino hacia adelante. Hay un tornillo que se llama el tornillo Veltri, que es un tornillo triple que se pone aquí, que es muy voluminoso, que tiene un bulto de acrílico que a veces no deja comprometida la lengua en unas arcadas, y que se usa generalmente en arcadas con hipoplasia maxilar, ¿cierto? Yo les presento esta placa como placa horizontal, capaz de suplir esa necesidad, capaz de expansionar en todos los planos, no en todos los planos, en el plano horizontal. El plano horizontal es la suma de lo transverso versus lo anteroposterior o sagital. Repito, lo horizontal es un plano, proviene del vocablo horizonte, que es el horizonte que ve el ser humano cuando está parado mirando al horizonte, que mira casi en 180 grados hacia adelante y hacia los lados sin girar la cabeza. Entonces, yo les presento esta placa como una placa horizontal que tiene la misión de hacer expansión, no solo transversa, sino postero-anterior hacia adelante, ¿cierto? Y que está auxiliada por un elemento funcional que es el arco bumper de desarrollo, que va a pelear con la musculatura perioral y va a soltar el hipertono. Esta placa puede usarse en el arco superior de este paciente con hipoplasia maxilar o en el arco inferior de un paciente con hipoplasia maxilar, como es el caso. De hecho, aquí hemos hablado de dos casos, este es uno. Este paciente necesita dos placas transversales con arcos bumper de desarrollo, este paciente, que si fueran placas horizontales con arco bumper de desarrollo, podrían ser mucho mejores, porque ayudarían no solo en la consecución transversal, sino anterior del espacio que hace falta para esto, en lugar de la distalización, porque es que la distalización tan latente hoy, tan actual hoy, también corresponde a ese proceso que estoy criticando, de terapéuticas retrusivas, de terapéuticas que buscan llevar hacia atrás para agravar el perfil, para complicar las cosas y agravar un perfil y tener un perfil más atrás, ¿cierto? Haciendo unos pacientes llamados careplato en algunas culturas, que son pacientes que esboza de pronto Hollywood en sus actores como el tonto, como el paciente tonto, como el actor tonto, con retrognatismo, pero cada día vamos más hacia atrás. E insisto, lo que se avecina es la apnea del sueño para todos estos pacientes, que finalmente lo que estamos haciendo es colapsándole las arcadas, esto es un paciente para manejar con guías de erupción, con extracción seriadas que terminará en exodoncia de los cuatro. Y ahí aparece el problema, ¿cierto? El problema es aquí hacia adelante. Yo quiero que revisen en mis videos, recuerden que entrando a mis fotos se abrirán 70 álbumes. Uno de esos álbumes es llamado videos. Si usted coge mis álbumes, los videos, hubo un momento, hace una semana, un mes, una semana en la que hablamos, yo perdí un poquito el tiempo, porque finalmente murió mi madre hace un mes, y en esos meses estuve acompañada en el hospital, entonces perdí un poquito la noción del tiempo, pero tal vez hace un mes, creo yo, estábamos hablando de expansión transversal. Entonces, si usted revisa en mis videos, unos videos donde yo hablé de la compresión o flexura de las arcadas dentales o de la estrechez transversal, de pronto podría encontrarse unos videos donde yo tengo unos guantes azules y un fondo azul y unos modelos azules, extrañamente, donde yo hablo de las guías de erupción y hablo del trabajo de Fox versus el trabajo de Murris en buscar expansión transversal. Si miramos eso, vamos a entender que la solución no está por aquí por detrás ni en perder dientes, que estos arcadas dentales se pueden conseguir hacia adelante. Ahora, he hablado todos los días
de que el proceso alveolar crece y crecerá toda la vida si se le administran estímulos ultrasensibles para producir desarrollo alveolar. Básicamente es eso. Les presento este aparato. Ha estado un poquito desorganizado en la charla, pero ahí les dejo algunos detalles que podríamos reflexionar y mirar frente a eso. De hecho, los invito a mirar un trabajo que hay en mi muro. Esta mañana me levanté pensando que no hay derecho a hacer guías de erupción o extracción seriada y que podríamos mejor pensar en otras terapéuticas. De hecho, Planas en Barcelona en los años 50 y 60 nos enseñó una cosa distinta que no hemos querido asimilar. Los tallados selectivos son unos tallados horizontales. Planas nos enseñó que si nosotros, en lugar de usar la fresa de manera interproximal para colapsar arcadas dentales, usáramos la fresa de manera, en lugar de usarla vertical, así vertical, la usáramos de manera horizontal para quitar interferencias cuspidias. Entonces habló de tallados selectivos, nos habló de tallados selectivos y nos mostró cómo aquí, este paciente no saldrá de acá si a alguien no se le ocurre, a este canino patológicamente íntegro, pasarle una fresa en chaflán hacia distal, una fresa hacia distal, en chaflán hacia vestibular. Es decir, la fresa se pasará así. A estos caninos deciduos hay que pasarles estos caninos están deciduos, estos caninos deciduos están patológicamente íntegros. Este canino deciduo está patológicamente íntegros. Este canino hay que tallarlo hacia la vertiente distal de este canino deciduo. Debe tallarse con la fresa inclinada hacia el vestíbulo. En un chaflán se debe tallar de esta manera. Y la vertiente mesial de estos caninos permanentes, permítamelos. Y la vertiente mesial de este canino permanente debe tallarse en chaflán hacia palatino, es decir, con la fresa puesta hacia palatino, así. La vertiente mesial de este canino debe tallarse por dentro, por aquí. Volteemos este modelo para poderlo entender. Se debe tallar por aquí, con la fresa puesta en la vertiente mesial, con la fresa puesta en chaflán hacia palatino. Esto podría liberar un poquito el agente etiológico de estas alteraciones, de esta alteración esquelética llamada estrechez transversal severa, ¿cierto? Porque este paciente mastica alimentos en apertura y cierre, machaca alimentos así, no hace la más mínima excursión lateral, está atrapado aquí. En este atrapamiento él no logra excursionar lateralmente. Si nosotros fomentamos un poquito el movimiento lateral de esta mandíbula, quitando esta interferencia mecánica que existe aquí, este mecanicismo que existe acá, si nosotros dejamos que esta mandíbula pase hacia este lado, podría fomentarse el hacedor directo del tamaño transversal de las arcadas. Pero esto es un colapso que viene seguramente nacido en la alimentación civilizada, en las dietas blandas, en la trituradora, en la exprimidora y en el medio ambiente. En un medio ambiente donde son pacientes que pronuncian escasamente sus palabras porque finalmente no se les ha dado como la postura necesaria para enfrentar el mundo, no se les ha dado la voz suficiente para enfrentar al mundo, y van por un camino que socialmente los va a dejar atrasados. Yo pienso que es hora que revisemos el trabajo de María Montessori, por ejemplo, y el trabajo de Jean Piaget en cuanto a la formación psicosocial del niño, y que revisemos un concepto de los griegos que es la paideia, de donde proviene la ortopedia, la ortopaideia, que pensemos en la formación psicomotriz de los niños, donde hay que enseñarles a pararse, enseñarles a vocalizar, enseñarles a masticar alimentos y enseñarles a caminar, porque de otra manera, frente a esto, la odontología recibirá a este paciente como una alteración esquelética que resolverá a base de tallados interproximales y que terminará tranquilamente en exodoncias de los cuatros. Estas arcadas dentales, si revisa mis videos, se pueden conseguir desarrollo no solo transversal, sino hacia adelante. Si cambiamos una cosa que hay que cambiar, que son unos técnicos de ortodoncia que provienen de protésicos dentales, son protésicos dentales
que se implementan como ortotécnicos, protésicos dentales a los que hoy día ya les dio por hacer dibujitos en los aparatos, por vender aparatos con muñequitos, que me parece dantesco. Hoy se compran los aparatos por muñequitos. Los técnicos de ortodoncia no asisten a una reunión, no asisten nunca a una reunión donde se les enseña a construir aparatos, a hacer un gancho de hada, porque él cree que ya lo sabe, pero él paga lo que le pidan porque le enseñan a ponerle muñequitos a los aparatos, porque los clínicos le están pidiendo muñequitos. Entonces ellos tienen que tener muñequitos para poder competir en un mercado de muñequitos. No, ya es hora que tengamos técnicos capaces de amarrar aparatos, de entender este gancho que está a punto de extinguirse, de 1949, de Phillips Adams, este gancho. Que tengamos cómo amarrar las placas, que tengamos esto, que tengamos todo esto, que tengamos ganchos de amarre que nos permitan poder hablar de una placa horizontal o transversal que verdaderamente accione. Si usted, digo yo en mis videos, si usted no tiene amarre en las arcadas dentales, si sus placas no están quedando amarradas en las arcadas dentales, usted no va a lograr un tratamiento exitoso. Si usted no tiene unos ganchos de amarre como estos, a nivel de estos 5, por ejemplo, veamos a ver si esto no es de aquí. Veamos a ver, veamos este caso. Si usted no tiene estos ganchos de amarre, si usted no tiene este gancho de amarre allá, y este amarre, si usted no tiene esto, usted no puede pensar en expansionar esta mandíbula. Si usted no tiene esto, no puede pensar en expansionar esta maxila. Entonces es importante que entendamos que necesitamos los técnicos, una especie de especialistas de los odontotécnicos, para ser ortotécnicos, técnicos capaces de hacer aparatos que funcionen. Porque parece ser que hoy los aparatos los hace cualquier persona y se le compran al que más barato los haga. No, hoy necesitamos aparatos. De hecho, dentro de los protésicos dentales, pienso que el oficio de más complejidad es la ortotécnica. El ortotécnico tiene un pensar, debe manejar un pensar de crecimiento y desarrollo, del recambio dental. Tiene que tener un conocimiento clínico para poder hacer un aparato. Pero no, hoy los aparatos ni se sostienen, los sostiene el paciente con la lengua. Podrían ser funcionales por eso, porque finalmente los sostiene el paciente con la lengua. Y cuando los sostiene con la lengua, entonces se tornan funcionales, lo sostiene la función lingual. Pero no, necesitamos definitivamente aparatos que estén amarrados en las arcadas dentales con los que yo pueda pretender muchas cosas, entre ellos el desarrollo alveolar, que parece ser que no existe. El desarrollo alveolar existe y existirá toda la vida. Lo único que se requiere para ello es estímulos ultrasensibles, estímulos leves. De otra manera, la técnica de autoligados no hubiera existido. La técnica de autoligado hace unos grandes desarrollos alveolares hoy a base de estímulos supremamente leves. Es eso. Entonces, necesitamos que los técnicos en ortodoncia se especialicen, que los protésicos dentales se especialicen como ortotécnicos y tengan la capacidad de construir aparatos, métodos científicos. Esto es el método científico terapéutico. Gústele a quien le guste, este es el método terapéutico, este es el gestor final del resultado clínico exitoso o del rotundo fracaso clínico. Entonces necesitamos quien construya este aparato con la veracidad que requiere, con la biofísica que requiere para ser veraz, para ser un elemento verdadero, para poder conseguir resultados clínicos. Entonces, básicamente es eso. Ya les he contado algunas cosas inherentes a esta situación del desarrollo transversal. Voy a ir redondeando un poquito la idea y les voy a hablar estos días de cómo conseguir desarrollo hacia adelante, de cómo no seguir colapsando las arcadas dentales. Devuelvan este video y revisen, por favor, cómo las terapéuticas actuales, tanto la ortodoncia como la ortopedia, todas buscan colapsar, todas buscan llevar hacia atrás, todas buscan colapsar y destacar la nariz de los pacientes y hacer un perfil más cóncavo, más retrógnata, y de pronto no es por ahí, ¿cierto? Por vuestra atención, muchas gracias. Gracias por permitirme entrar a sus celulares. Estamos en contacto. Dios les guarde.